Gol. ¿No iré a ver a Martín?
Bueno. Hola. Adiós. ¿Cómo están? Vamos a empezar. ¿Cómo andan? Vamos a empezar. Bueno, la vez pasada habíamos terminado de ver los procedimientos para calcular los límites del tipo 0 sobre 0 cuando se trataba de polinomios. Cuando se meten funciones trigonométricas en el medio, ya ahí cambia la forma de trabajar, y con el límite que vamos a trabajar ahora, que en realidad es el que se usa como base para calcular otros límites de ese tipo, es cuando uno tiene la función f de x igual al seno de x sobre x. Esta función es 0 sobre 0 cuando x va a parar a 0. Ahora, este límite, nosotros la vez pasada la habíamos graficado, esta función, cuando vimos el problema de los radianes y qué es lo que significaba dividir el seno de x sobre x. Esta función es como un seno que tiene periodo cada vez más grande y hace así. Bueno, y esta altura es el 1. O sea que el límite de esta función, cuando la x tiende a 0, el 0 no es imagen de la función, y el límite de x que tiende a 0 de la f es igual a 1. Bueno. Perdón. ¿Sí? ¿Estamos hablando de límites finitos esto o no? Sí. ¿Como la clase pasada? Y son límites finitos, o sea, todavía no entramos en los otros tipos de límites, los infinitos. Estos son los finitos. O sea, los finitos los que dan tipo 0 sobre 0. Que podría ser como el de la vez pasada, por ejemplo, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, nada más que este es seno de x sobre x. Entonces, lo que hace cuando la x se acerca al 0, la función, la imagen se acerca al 1, pero no lo toma nunca el valor de 1 porque el 1 no está definido. Cuando yo le meto un 0 acá, tengo 0 sobre 0 y automáticamente la cuenta es indefinida. Pero las imágenes de la función se acercan al 1 cuando la x se acerca al 0, ya sea por arriba o por abajo. Por lo tanto, este es un límite finito. Si no, acá habría una asíntota, se habría ido al infinito. Bueno, el asunto es cómo calculamos que esto da 1. Bueno, acá se usa una de las propiedades del límite que consiste en encajonar esta función entre dos conocidas a las cuales le podemos calcular su valor. La idea es la siguiente. Es completamente diferente el cálculo de este límite de los demás.
Los demás consistía en factorial. Cuando eran polinomios se factoreaba arriba y abajo y se dividían las raíces que molestaban. Lo que restaba era el límite. Acá la situación es completamente distinta, porque esta es una función trascendente. Acá no hay raíces que se puedan factorear en el seno. Entonces, si uno va al círculo trigonométrico, siempre dibujamos un mancuarto, porque no hace falta dibujar más. Cuando uno dibuja un ángulo cualquiera, entonces sabe que esta distancia que está acá, esa es el ángulo alfa, pero medido en radianes. O sea, este es el ángulo alfa medido en grados. Y de ahí se venden ricos ¿cómo es? Las chipacas. No sabes lo rico que son esas chipacas. Bien. Bueno, ¿qué dijimos primero? Que vamos a ver lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Dentro del paréntesis, ¿qué tenemos? Una división. Bueno, llegamos. Entonces, este es el alfa medido en grados, mientras que este otro es el mismo alfa, pero medido en radianes. Voy a poner la R arriba. Bueno, entonces ahora, si recordamos, esta distancia que está acá es el seno de alfa. Mientras que esta otra distancia es la tangente. Entonces, si uno ve, la medida del seno es siempre más chica que la medida del arco, que representaría el alfa en radianes. Y a su vez más chica que la medida de la tangente. Guarda, esto es cierto solo hasta los 90 grados. Fíjense que cuando lleguemos a los 90 grados, el seno vale todo esto. El arco vale esto, que es más grande, y la tangente se fue infinito. Pero cuando nos pasamos de los 90 grados, ahí ya las relaciones no son iguales. Pero a nosotros no nos interesa lo que pasa después de los 90 grados, porque yo quiero saber lo que pasa acá cerca del cero. Pero por lo menos, bueno, de 0 a 90, yo sé que esto es cierto. Entonces, lo que voy a decir, de acuerdo a las medidas que se ven ahí, es que el seno del ángulo es menor que el ángulo, medido en radianes, y menor que la tangente del ángulo. Acá en vez de estar usando la L, que usamos la alfa, porque bueno, como estamos en el círculo, entonces podemos usar la alfa en el lugar, pero después cuando terminemos de demostrar, pasamos directamente de nuevo a la X. Profe, una pregunta, ¿por qué sería la tangente del ángulo? ¿Cómo la tangente? Porque la medida esta que está acá es la tangente. Ah, ok, ¿No? ok. No sé si esa es la pregunta. No, pero ¿por qué es la tangente? O sea, eso es lo que quería llegar. A ver, no hay duda, ¿hay duda o no de que esta medida es la tangente? ¿O por qué se usa? Eso es lo que no entiendo. Ah, pero preguntaba por qué se usa. O sea, ¿por qué la tangente? ¿Por qué se usa? Ahora, no, esto es otra cosa. Yo lo que quiero es, el problema es así, yo quiero calcular el límite este. Ahora, lo que voy a hacer para calcularlo es buscar dos funciones tales que este sea más grande que esa función por un lado y a su vez más chica que otra función distinta. Entonces a esta función la voy a encajonar entre dos funciones conocidas y a partir de ahí voy a deducir cuánto vale el límite de esta función. Entonces tengo que buscar dos funciones que puedan encajonar a esta otra. Esa es la idea de todo el procedimiento que vamos a buscar. ¿Está clara esa idea? Entonces, para poder encontrar las dos funciones, tal que una sea más grande que esta y la otra sea más chica, voy a tratar de construir esto que está acá. No puedo construirlo directamente porque no sé cuál es la más grande y cuál es la más chica, pero voy a empezar por el círculo y yo lo que veo es que el ángulo que está acá, que vendría a ser el denominador de la función que estoy buscando, es
más grande que esto y más chico que este otro. Entonces voy a partir de esa relación para construir. ¿Qué es lo que tengo entonces acá? Nada más que el denominador de la función que estoy buscando. Ahora, para encontrar la función, lo que voy a hacer es lo siguiente. No puedo pasar el alfa para acá abajo porque ahí la tendría la función, sí, pero también me va a quedar de acá y no sé lo que va a pasar. Entonces lo que voy a hacer es otra conversión. Y voy a poner que el seno de alfa es más chico que alfa. Esto simplemente lo voy a poner como el seno sobre el coseno. Y ahora voy a dividir todo por el seno de alfa. Dividiendo todo por el seno de alfa, esto va a quedar 1 menor que alfa sobre el seno de alfa menor que el coseno de alfa. Y ahí encontré las dos funciones que encajonan a la función que estoy buscando. Lo único que me quedó al revés. En vez de quedarme el seno de alfa sobre alfa, me quedó alfa sobre el seno. Bueno, pero eso no importa. Doy vuelta a todo. Con un solo cuidado. Como esto es una desigualdad, cuando se dé vuelta la fracción, se da vuelta toda la desigualdad. Ojo con eso. Entonces ahora, dando vuelta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 es más grande que el seno de alfa sobre alfa y es más grande que sería, perdón, disculpen un momento, hubo un error acá. Puse mal una cosa. Cuando divido todo por el seno de alfa, esto me queda 1 sobre el coseno. Acá está mal puesto. Esto no es menor que el coseno, sino menor que 1 sobre el coseno, porque el coseno estaba abajo. Por lo tanto, entonces, ¿qué me queda? Dando vuelta a todo, que 1 es más grande que el seno de alfa sobre... mayor que el seno de alfa sobre alfa y mayor que el coseno de alfa. ¿Ven? Entonces ahí encontré dos funciones que encajonan el seno de alfa. Esto vale entre 0 y 90 grados. Entonces, entre 0 y 90 grados, la función 1 siempre es mayor que el seno de alfa sobre alfa y a su vez esta siempre es mayor que el coseno de alfa. Si la grafico, entonces lo que encuentro es lo siguiente. Bueno, ahí está muy arriba. Esta sería la X o la alfa en este caso. Y entonces, ¿qué pasa? Acá viene la función 1. Y la función coseno viene por acá abajo. Y sabemos que para 0 vale 1. Y en esta zona que está acá, entre menos y más 90, ahí la función seno de alfa sobre alfa pasa por el medio. Pero si siempre pasa por el medio, no le queda más remedio que hacer esto. Y sigue por acá. Pero claro, ahí no está. Entonces, de esa manera, el límite del seno de alfa sobre alfa o seno de x sobre x, ahora ya cambiando la letra, vale 1. ¿Eh? Ahí está la demostración. ¿Cuál sería cuál? ¿Eh? La azul es seno de alfa sólido. No, ¿Y la roja? No, la roja, esta es el seno de alfa sobre alfa. La azul es el coseno. Cualquiera que es más chica. ¿Eh? Sí, me había olvidado de escribirlo. Sí, pero yo me puedo agarrar. Ah, bueno, para que no te quede. Por eso al otro lado, lo otro parte. Ahí nomás como estaba, se le tirá. Así como estaba, se le tirá. Bueno, sigamos. Entonces, esta se utiliza para calcular otros tipos de límites. Por ejemplo, si yo tuviera igual a la tangente de x sobre x. También esta me da 0 sobre 0, el límite de esto cuando x tiende a 0, 0 sobre 0. Bueno, no voy a hacer todo un procedimiento como el anterior para calcular cuánto vale este límite, pero puedo usar el anterior para calcular este. Entonces, esto lo puedo escribir como el seno de x sobre x por el coseno de x.
Por lo tanto, el límite de esto cuando x tiende a 0 es lo mismo que el de este cuando x tiende a 0. Así que si lo calculo allá me va a quedar que el límite de x que tiende a 0 de el seno de x sobre x por el coseno. Y ahora, como esto es denominador común de uno solo, lo puedo dividir en dos partes y usando propiedad de límite, esto es lo mismo que poner el límite de x que tiende a 0 de el seno de x sobre x por el que tiende a 0 de 1 sobre el coseno. Y ahora, resulta que a este lo conozco porque vale 1 y este no tiene ningún problema. El límite concuerda con la imagen porque esta no, aquí no se hace 0 ni nada por el estilo. Por lo tanto, como esta vale 1 y este vale 1, todo el resultado es igual que antes, que vale 1. Bueno, entonces ahí estaría cómo se utiliza el límite del seno de x sobre x para calcular otro tipo de límite. ¿Estamos hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, sigo. No sé para qué hizo todo eso, pero solamente para verificar, o sea, para explicar. ¿Cuál? Pero pare. ¿Cuál? ¿La segunda parte o la primera? O sea, ¿la de la tangente o la del seno de x sobre x? ¿Cuál de las dos? No, esta del seno, esta, sí. ¿Esta acá? Sí, de ahí para abajo. Yo quería calcular cuánto valía el límite de la tangente de x sobre x, que también es 0 sobre 0. Usé el seno de x sobre x para calcularlo. ¿Pero por qué razón? ¿Esa tangente de x sobre x sale de ese gráfico? No, la tangente... No. O sea, ¿de dónde la sacó? ¿De la galera? No, una función cualquiera. Se me ocurrió a mí. O sea, la anterior es el seno de x sobre x. Ahora supongamos que no tengo el seno de x sobre x, tengo la tangente de x sobre x. Esta también es un límite finito. Si la tangente de x sobre x parece igual a 0, vale 0 sobre 0. De nuevo es lo mismo. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto vale el límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0? No voy a hacer todo un procedimiento geométrico como el anterior. Uso el resultado anterior para calcular este. ¿No le queda claro eso? Sí. Ah, bueno. Una duda. En el caso de que yo tenga tangente x sobre x, puedo usar esa misma fórmula, ¿no? No, sí, esta es general, esta fórmula. Ah, perfecto. Esta es general. Yo lo que tengo es una función distinta que da 0 sobre 0 y uso un resultado conocido para calcularlo. Bueno, ahora vamos a ir... Esto sería lo que habría sobre los límites finitos. Vamos a ir ahora a los límites. O sea, son límites finitos también de tipo 0 sobre 0, pero se van a llamar esto límites laterales, que son finitos, pero tienen valores distintos dependiendo de si uno viene por la derecha o por la izquierda. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que es esta, igual al módulo de x sobre x. Bueno, la función módulo de x ya la conocen, es una función, en realidad la voy a volver a hacer acá abajo para recordar cómo es. En realidad es una función partida, o sea, no existe la función módulo, sino que esto es una abreviatura de dos funciones diferentes que se escriben como una llave. Y estas dos funciones valen x si x es más grande que 0 y menos x si x es más chiquito que 0. Es decir, que la función módulo de x tiene dos gráficas diferentes. Para los x a la izquierda es la función x que no tiene ordenada el origen y pendiente 1. Y para los valores de la derecha, digo, y para los valores de la izquierda es la gráfica de la menos x, que es lo mismo que la anterior, nada más que a menos 45 grados. Es decir, que la gráfica esta es de este tipo. Menos x hasta 0 y luego x hasta allá. Esta es x y esta es la menos x. Esta es la módulo de x. Bueno, como ven, no es una función entera, sino que son dos funciones en una
Y funciona uno o funciona otra dependiendo de si X es más grande o más chico que 0. Pero la cuestión es que las imágenes siempre son positivas. Sea la X positiva o negativa, sus imágenes siempre son positivas. Bueno, aquella función que está allá entonces es lo mismo que esta, nada más que hay que dividirla por X. Entonces, ¿cómo haría esta función? Y bueno, si copio lo de abajo tendría que ser, cuando X es mayor que 0, la de arriba vale X, y abajo es X directamente. Pero esto es igual a 1. Y esto sería para X más grande que 0. Y si la X es menor que 0, la de arriba va a tener que ser menos X. Y la de abajo sigue siendo X, porque esa no se modifica. Pero esto vale menos 1. Esto es para X menor que 0. O sea, que esta función entonces valdría 1 para la derecha y menos 1 sería para la izquierda. Si la graficamos, entonces la función haría este trabajo. Supongamos que esto sea 1 y esto sea, bueno, ahí está mal la escala, sea menos 1. Pero la función esta tiene una diferencia con respecto a la función módulo. La función módulo, si la igualo a 0, me da 0. 0 acá o 0 acá, o sea, el 0 está como resultado de la imagen de la función. Pero la de arriba no. Porque si tanto arriba como abajo lo igualo a 0, a la X, me da 0 sobre 0. Sin embargo, esta no se va al infinito, se va a un valor determinado, o sea que vuelve a ser un límite finito. Pero es un límite finito que está partido en dos, porque arriba va a 1 y abajo va a menos 1. Es decir, arriba haría este trabajo y abajo hace este otro. O sea que es como las anteriores, el 0 no es imagen de la función, pero ahí hay que partir el círculo ese que representa el límite, porque el límite no es el mismo para ambos lados. Cuando pasa esto hay que diferenciar. Nosotros cuando veíamos los anteriores poníamos directamente para la X que iba a un valor determinado y no hacíamos ninguna diferencia porque tanto que venía de la derecha o de la izquierda el límite era el mismo, pero acá cambia. Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo lo tengo que simbolizar? Para el caso de arriba, tendría que decir que el límite de la función esta f, para no escribirla de nuevo, cuando la x tiende a 0, pero ahora tengo que indicar si viene por la derecha o viene por la izquierda. Entonces, cuando viene por la derecha le ponemos un más acá arriba, que significa viene por los positivos. Y este límite vale 1. O sea, es finito, pero 1 por el lado positivo. Mientras que si viene por el lado negativo hay que ponerle un menos a la x para indicar que viene de los menos, de la f de x. Y este valdría menos 1. O sea, tiene todo el mismo concepto que el anterior, se hace todo igual, la nomenclatura, todo. Lo que pasa es que acá hay que tener cuidado con el más y con el menos porque tiene valores finitos distintos, se acerque de un lado o se acerque de otro. ¿Vamos? Bueno, eso con respecto a los límites finitos. Ahora vamos a ver los límites infinitos. Estos son los más fáciles de calcular porque son los que aparecen cuando aparece la asíntota, ¿no? Lo que ocurre acá es que cuando uno tiene una función que en un momento determinado está dividiendo por 0. Entonces yo tengo una f tal que para un valor a determinado se produce una división por 0, entonces la función se va al infinito. Es decir, acá lo que ocurre es que si tengo un valor a determinado, ahí aparece la asíntota y entonces la función no va a parar a ningún valor fijo y por lo tanto no es finito. Se hace, bueno, aquí la puse para arriba, pero podría ser para abajo también. Estos límites son simples de verlo, pueden ser fracciones o no, pero en el momento en que uno detecta que hay una raíz en el denominador que no existe en el numerador, entonces automáticamente el límite se va al infinito. Y se simboliza como que el límite
de x que tiende al valor a de la f, ese vale infinito. Por ejemplo, podríamos ver algunos, o el más simple de todo es este. Yo tengo la función f igual a 1 sobre x. Ahí está cantado que cuando x se acerca a 0, la función se hace cada vez más grande. Esta es una asíntota vertical, lo que pasa es que esta del lado positivo es así y del lado negativo es así, ¿eh? O sea, ahí el eje de las y es el que hace de asíntota, ¿eh? Estos son los más simples de calcular, no son como los otros que hay que primero averiguar si hay un 0 arriba y un 0 abajo. Y luego, si uno ve un 0 arriba y un 0 abajo, entonces ahí tiene que tiene que hacer la cuenta de lo que va a pasar. Bueno, directamente esto mira el 0 abajo y si ve un 0 abajo que no se produce el mismo 0 arriba, automáticamente la función se va al infinito. Ese límite, digamos que es el más simple de todo. Por supuesto que es el menos útil también, ¿no es cierto? Porque si la función se va al infinito, ¿para qué me sirve? Pero bueno, digamos que es el más simple. ¿Estamos? Bueno, ahora viene un tema que se engancha entre los límites infinitos y los límites finitos. Nosotros habíamos dicho que cuando se produce un 0 sobre 0, se produce, o sea, eso al principio habíamos dicho, que cuando yo tengo una función tal que de una f dividido de una g, tal que se produce para un cierto valor a un 0 sobre 0, entonces tenía que tomar el límite de esa función para x que tendría a, y esto en realidad podía dar dos cosas. Podía dar un valor finito o podía dar un valor infinito. Cuidado que este es distinto del límite infinito que vimos recién. En el límite infinito que vimos recién se produce solo un 0 en el denominador, no en el numerador. Este es un caso de 0 sobre 0 que también se va al infinito. Por eso decíamos que los límites finitos son los del caso de 0 sobre 0 son los más complicados, porque se pueden dar todas las combinaciones, no son como los infinitos, que eso hay una sola cosa que se puede dar. Ahora, ¿cuándo se produce, o sea, cuándo es finito y cuándo es infinito? Nosotros los que hemos visto hasta ahora eran de este tipo. El tipo 0 sobre 0, pero que es finito. Ahora vamos a ver el tipo 0 sobre 0, pero que es infinito. ¿Y por qué se produce? Vamos a verlo con dos ejemplos. Supongamos alguna función conocida, tenemos la siguiente función, f de x igual a x menos 9, por ejemplo, vamos a poner sobre x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, por ejemplo. Y vamos a poner otra, llamada la g de x, que es muy parecida a esta, pero con una pequeña diferencia, x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, pero esta elevado al cuadrado. Entonces veamos, tanto esta como esta dan un 0 sobre 0 cuando x vale 3. Ambas dan 0 sobre 0, ahí no hay duda. Bueno, pero entonces, ¿de qué tipo son? La primera es del tipo finito y la segunda es del tipo infinito. Veamos, ¿cómo se calcularía la primera? Haciendo el factoreo, porque estos son polinomios. Entonces, el límite de x que tiende a 3 de la f factoriada sería x menos 3 sobre x más 3 dividido de x menos 3. Acá cancelo estos dos y luego hago que x tienda a 3 y esto me da como límite 6. Entonces ahí tengo un límite finito, ¿eh? Es decir, que esta función, si yo la graficara, tendría que a la altura de 3, y supongamos que ahí está el 6, bueno, no sé cómo va a ser la función, habría que hacer todo el gráfico, pero la función
vendría más o menos así, qué sé yo, no sé si viene recta, curva, qué sé yo, sé que calcularlo, pero sé que llega ahí, ahí no está y luego sigue. O sea, es una función de este tipo y es un límite finito. ¿Qué pasa si quiero calcular esto mismo para la g? Ahora, de nuevo, son polinomios, tanto arriba como abajo. Entonces, el procedimiento para calcular es exactamente el mismo. Pero cuando calcule me voy a encontrar con esto ahora. Que el límite de x que tiende a 3. Arriba voy a tener de nuevo el factoreo. X menos 3 por x más 3. Sí, pero abajo voy a tener x menos 3 elevado al cuadrado. Y ahora cuando simplifique es 1 de este con este y ahora me queda el límite de x que tiende a 3 de x más 3 sobre x menos 3. Y ahora resulta que cuando x tiende a 3 tengo un 0 en el denominador pero no en el numerador. Por lo tanto, esto se fue infinito. Y ahora, esta misma función, que es muy parecida a la anterior en formato, resulta que para 3 tiene una asíntota vertical. Bueno, habrá que ver si viene de arriba o de abajo. Entonces, estas dos funciones muy similares, del tipo 0 sobre 0, pero una da un límite finito y la otra no. Bueno, esto en el... ¿Me puede volver a poner la fórmula? Que no la terminé de copiar. Vale, pues. ¿Esta de acá abajo? Perdí. ¿En el gráfico iría infinito? Sí, ¿Cómo? No le escucho. ¿Iría infinito cómo? ¿Cómo sería el gráfico de SS1? Cuando el denominador da 0, da infinito, sí. ¿Cómo grafico infinito? Ah, como una asíntota. Vale, ¿terminó de copiar ya? Así la corro. Sí, profe. O sea, con una asíntota. Acá meto entre la asíntota y bueno, la gráfica cuando se acerca a 3 se va al infinito. Diferente de aquella que cuando se acerca a 3 se va a un valor finito. No sé si esa es la pregunta. Sí. Ah. Bueno, entonces como ven, puede un 0 sobre 0, o sea, algo sobre 0 es infinito sin duda, pero un 0 sobre 0 puede dar dos cosas. Puede dar finito, puede dar infinito. O sea que todo depende de cómo está la relación de grado del denominador con el numerador. Eso en el Venturini lo llama relación o comparación de infinitésimos. Le pongo esto porque tiene ese título ahí en el Venturini, van a ver eso, ¿no? Se refiere a esto que estamos viendo acá. Venturini le llama cuando hay un límite del tipo 0 sobre 0, o sea, si yo tengo que el límite de x que tiende a de f de x sobre g de x, es igual a un valor 0 sobre 0, entonces Venturini llama a la f y a la g, la llama infinitésimos en x igual a. O sea, cuando se produce esto, le dice infinitésimos en x igual a. Y ahora dice, si el infinitésimo numerador tiene mayor grado que el del denominador, la función se va a 0. Esto ya lo voy a escribir, así que yo lo digo primero. Si el infinitésimo numerador tiene mayor grado que el denominador, la función se va a 0. Si tienen el mismo grado, la función se va a un valor finito. Y si el denominador tiene mayor grado, se va al infinito. La misma función de antes la podemos hacer en tres formatos diferentes. Si yo pongo la función y igual x al cuadrado menos 9 elevado, a ver, pongámosle elevado, a ver, sí, está bien, pues, elevado al cuadrado y
le pongo abajo la función x menos 3, o sea, ven que los cuadrados están al revés que antes. Antes habíamos puesto x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 al cuadrado. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá lo que va a ocurrir es que cuando calcule el límite y haga el factoreo, ¿qué va a pasar arriba? Arriba me va a quedar x menos 3 elevado al cuadrado por, sería, bueno, en realidad va a quedar todo el cuadrado, lo voy a poner entre un corchete, x más 3, todo esto elevado al cuadrado, dividido de x menos 3. ¿Ven? Porque yo hago la diferencia de cuadrado, está todo elevado al cuadrado. Claro, pero este cuadrado, ¿qué hace? Este cuadrado se distribuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Se distribuye sobre este, me queda el cuadrado. Este me queda el cuadrado y se va a cancelar con uno de estos. Por lo tanto, el límite final, ¿cuál va a ser? De x menos 3 solo multiplicado por x más 3 elevado al cuadrado. Y esto, cuando x tiende a 3, se va a 0. Claro, ha ocurrido que el grado del numerador, cuando yo hice la expansión, cuando hice el factoreo, fíjense en que el grado de la raíz del numerador quedó más grande que la del denominador. Entonces, cuando se cancelaron, la del denominador se fue, pero me quedó sobrando una en el numerador. Cuando tomé el límite, la función se fue a 0. Entonces, este es el caso del límite 0 sobre 0 que se fue a 0. O sea, ese fue un valor finito. Pero, si fueran del mismo grado, o sea, si la función en vez de ser esa, fuera que la y es igual a x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, entonces acá el límite es finito, porque ahí son del mismo grado. Porque acá me va a quedar el límite de x que tiende a 3 de x menos 3 por x más 3 dividido x menos 3. Y acá se cancelan estos dos y ahí desapareció todo problema tanto en el numerador como en el denominador. Entonces el límite vale 6. Y ahí estamos. También en un caso finito, pero como ven hay una diferencia. Cuando da un valor 0 es un límite finito. Y cuando da un valor distinto de 0, pero finito, también es un límite finito. Pero el 0 se debe diferenciar de un valor cualquiera distinto de 0, porque cuando da 0 es porque hay una diferencia de grado entre numerador y denominador. Mientras que cuando da cualquier otro número finito, no hay diferencia de grado. Y al revés, cuando da infinito, es cuando el grado del denominador es más grande que el numerador, que es el caso que vimos antes. O sea, cuando la y es igual a x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 al cuadrado, acá el límite de x que tiende a 3, ese me da, a este me iba a quedar x más 3 sobre x menos 3. Y este de infinito. Profe, finito era cuando el numerador tenía un grado más, tenía más grado. No. Cuando el numerador tiene igual o más grado que el denominador, siempre es finito, con la salvedad de que si tiene más grado, ese finito vale 0. Y si tienen el mismo grado, ese finito es cualquier número distinto de 0. O sea, 0 también es un número finito, pero Venturini le hace la salvedad, porque para que dé 0 tiene que haber más grado en el numerador que en el denominador, mientras que cuando da un número cualquiera distinto de 0, significa que tienen el mismo grado. Por eso él hace la diferencia. Pero son en ambos casos límites finitos, lo que pasa es que da 0 por un caso particular. Cuando son del mismo grado nunca puede dar 0. Son del mismo grado. ¿Estamos? Y si el denominador tiene más grado, sí, ahí sí se va al infinito. Ahora, ¿por qué él hace todas estas comparaciones? Porque él compara
O sea, él esto lo usa para comparar una función con otra. Cuando una función, cuando una relación o una división de funciones es tal que la del numerador tiene más grado que el denominador, o sea, su límite se va a 0, significa que cuando la función numeradora se acerca al valor del límite, crece, perdón, en este caso decrece más rápidamente que lo que hace la denominadora. Mientras que, cuando es al revés, cuando el grado del denominador es más grande que el del numerador, significa que el denominador crece más despacio o decrece más despacio de lo que lo hace el denominador. Bueno, esos dos casos son casos teóricos que se dan, pero que no son de mucha utilidad. La utilidad está en cuando ambas tienen el mismo grado, o sea, que están decreciendo o creciendo a la misma velocidad. O sea, dos funciones diferentes. Cuando son tales que divididas entre ellas su límite da un valor finito distinto de 0, es decir, que hay una división de infinitésimo de igual grado, significa que ambas están creciendo o decreciendo a la misma velocidad. El hecho de que lo hagan a la misma velocidad, la importancia es cuando este valor finito es igual a 1, porque entonces significa que ambas funciones se comportan de la misma manera. Y en ese caso los infinitesimos se llaman equivalentes. Es decir, si el límite de x que tiende a un valor a de f sobre g es finito, distinto de 0, entonces ambos infinitesimos son del mismo grado. Pero a su vez, si este límite da 1, se dice que f y g son equivalentes. ¿Y qué significa ser equivalente? Que uno puede ser reemplazado por el otro. Esa es la primera aproximación que se hace en análisis matemático para poder calcular funciones trascendentes. Por ejemplo, la que hemos visto hace un rato. Perdón, ¿puede escribir el otro caso? ¿Cómo? Perdón. Ahí usted nombró dos casos que podría darnos. Este es uno y el otro. No. Cuando yo tengo que el límite de x que tiende a de una f sobre una g da un valor finito distinto de 0, entonces se dice que ambos infinitesimos son equivalentes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Cuando ese finito distinto de 0 no es cualquier número, sino que es 1, entonces, aparte de ser del mismo grado, ambos infinitesimos, se dice que son equivalentes. Por ejemplo. Entonces estás diciendo lo mismo. Serían son distintos de 0 mayores, no sé qué. Ambos son equivalentes. No. Cuando son mayores, o sea, cuando son del mismo grado, esto me va a dar un número finito distinto de 0. Cuando son del mismo grado. Pero si ese finito distinto de 0 no es cualquier número, sino que es 1, entonces, aparte de ser del mismo grado, se los llama también equivalentes. Vamos a ver un ejemplo, a ver si queda más claro. Supóngase que tengo el límite, vamos a poner la de recién, límite de x que tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Esta da como resultado 6. O sea, es finito distinto de 0. Por lo tanto, ambas funciones son del mismo grado. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Bien. Ahora pongamos esta otra función. Límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x. Esta da 1.
lo acabamos de ver. Esta, tanto el seno como la X, son del mismo grado, porque me está dando un valor finito distinto de 0. Pero resulta que ese valor finito y distinto de 0 vale 1. Entonces, el seno de X y X, aparte de ser del mismo grado, son equivalentes. Si son equivalentes, significa que se puede reemplazar uno por otro. O sea, esto implica que el seno de X, cuando la X es pequeño, si atiende a 0, es aproximadamente igual a la función X. Que es lo que se dice siempre, cuando la X es pequeña, el seno tiene aproximadamente el mismo valor que su ángulo. Su ángulo medido en radianes. ¿Estamos? Por eso tiene importancia el hecho de que sean equivalentes. No solo que sean del mismo grado, que sean equivalentes. Porque entonces se puede usar una para calcular la otra. Acá, si yo quiero calcular valores del seno para ángulos muy pequeños, directamente el valor del seno es lo mismo que el ángulo. Eso habíamos dicho, vale solo entre 7 más 7 y menos 7 grados. Bueno, hay que sacarlo en radianes cuánto es el valor, pero no es tan grande. Nosotros cuando vimos la función sinusoidal habíamos dicho que se utiliza un polinomio para calcular el seno de X, que se llama el polinomio de Taylor, y si ustedes se acuerdan, el polinomio se escribía más o menos igual así a X menos un sexto de X al cubo, más 1 sobre 120X a la quinta, menos y así. Fíjense en que si yo desecho todos los términos de orden superior, el seno de X es aproximadamente igual a su primera parte, que es el X, que está allá arriba. O sea que si yo los graficara, el seno de X y X para valores muy pequeños se comportan más o menos igual. Es decir, el seno hace este trabajo. Y la función igual a X, bueno, más o menos acá sería más o menos así, hace eso. Es decir, que en un entorno cercano al 0, acá, el seno de X y la X son iguales. O sea, el seno es curvo, pero cuando pasa por el 0 pasa derecho. Es curvo en todos los otros lados, pero pasa derecho por acá, porque el seno cerca del 0 es un infinitésimo. Y es equivalente del otro, que es el infinitésimo X. Por lo tanto, ambos se comportan de la misma manera. Como la X pasa derecha, entonces el seno pasa derecho. ¿Vamos? ¿Hay alguna pregunta acá? No, ahora sí se entendió. Bueno, entonces, una de los cálculos del análisis matemático es buscar infinitésimos equivalentes cuando la equivalencia es un polinomio, porque entonces eso me sirve para calcular funciones trascendentes. Cuando no se puede buscar un equivalente, o sea, se puede buscar un equivalente, pero guarda que los equivalentes son para valores muy pequeños. Lo que pasa es que después en la práctica, con esos valores muy pequeños es suficiente. Salvo que uno quiera diseñar una calculadora o algo por el estilo, entonces sí, necesita calcular en muchos lados. Por lo tanto, sería muy impráctico buscar equivalentes al seno en tramos de todo el seno, porque entonces tendría un montón de equivalentes diferentes. En esos casos es más práctico buscar un polinomio porque ese me ocupa todo el espectro y es de más fácil programación, si no sería un lío bárbaro. Tendría que andar programando con condicionales y todo eso. También así es mucho más fácil. Pero bueno, eso es cuando quiero cubrir un rango grande, pero en la mayoría de los problemas físicos se cubren rangos pequeños, entonces directamente se utilizan nada más que los primeros, se usan los equivalentes. ¿Qué se dice que buscamos el equivalente para graficar la trascendente? ¿Puede ser? Claro, bueno, en realidad sí, más que para graficar, para calcularla.
Recuerden que la gráfica no me da un método de cálculo, porque la gráfica es para ver cómo es la evolución de la función, pero si yo quisiera calcular los valores a partir de la gráfica, tendría que tenerla muy bien dibujada para poder saber lo que vale. Es más práctico tener la tabla de valores. Entonces, en vez de calcular una tabla de valores con la trascendente, lo calculo con su equivalente. Lo que pasa es que hay que determinar hasta dónde vale ese equivalente. Bueno, en este caso particular del seno es más o menos 7 grados. Si uno se pasa de los 7, o sea, los 14 grados de rango, no, ya ahí empiezan a variar, porque ahí el seno se le separa. La X sigue para arriba y el seno se le separa. O sea que esta equivalencia es en un tramo muy pequeño. No es en todo el rango. Yo si quiero una equivalencia más grande, bueno, tengo que aumentar, le tengo que aumentar los términos al polinomio. O sea, ya tengo que tener un verdadero polinomio Taylor. Si no, no me va a servir. También podría, si quisiera, buscar distintos equivalentes a lo largo de los tramos. Por ejemplo, en el tramo más o menos 7 grados, yo encuentro que el equivalente del seno es la recta igual a X. Bien, si yo me voy de los 7 grados para arriba y quiero ir, por ejemplo, en este entorno, bueno, es evidente que ahí, como está curvado, en un tramo pequeño yo podría encontrar una línea recta también que lo cubra, pero esa línea recta ya va a tener una ordenada al origen, ya va a tener una pendiente diferente, ya va a ser otro equivalente. Y si eso lo quiero repetir a lo largo, qué sé yo, de los 90 grados, tendría que tener un montón de equivalentes para cada tramo. Eso es incómodo, porque no voy a tener 200 funciones para eso. Si puedo tener una sola que hace exactamente lo mismo, con solo, si quiero más precisión, aumentarle más términos al polinomio. ¿Para qué voy a tener 200 funciones equivalentes si puedo tener una sola que me cubre todo? ¿Entiendes? Lo que pasa es que, por el otro lado, si el entorno en el que yo tengo que trabajar es muy pequeño, tener un polinomio tan grande es todo un engorro de cálculo, porque esto tengo que calcularlo después. Entonces, si los entornos son pequeños, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, no me sirve un polinomio tan grande, ahí me sirve un equivalente. Todo depende del cálculo, de lo que yo quiero hacer. Y yo le quería preguntar, o sea, con la pregunta que le hice antes, ¿para qué nos servía calcular la trascendente? Está bien, nosotros buscamos el equivalente para calcular esa trascendente. Bien, ¿nosotros para qué queremos la trascendente? ¿Y cómo calcula si no la trascendente? Si yo le digo que me calcule el seno de 5 grados, ¿cómo lo hace? Ahí está, no entiendo cuál es el concepto de trascendente, entonces. No, se llama función trascendente, pero ¿se acuerda la primera clase cuando vimos la diferencia de funciones entre las algebraicas y las trascendentes? Sí, bueno. Pero no la puedo relacionar a límites todavía. No, pare. Que aquí estamos en otro lado. Yo lo que he utilizado, siempre que yo tengo una trascendente, una forma de calcularla es utilizar polinomios. ¿Estamos claros con eso? Sí. El asunto es, ¿qué polinomio? ¿Cómo lo encuentro al polinomio? Bueno, hay un montón de métodos para encontrar polinomios que se asemejen a una trascendente y para que la pueda calcular. De lo contrario, no puedo. No tengo cómo calcular una trascendente. Calcular una raíz cuadrada nomás ya es un problema. Entonces, se usan polinomios porque los polinomios los puedo calcular de una. Está bien, por ahí tengo que hacer un montón de cálculos, pero los puedo calcular de una. Entonces, los polinomios me sirven para eso. El tema es cómo los encuentro. Bueno, hay muchas formas posibles de encontrar un polinomio. En este caso particular, los límites del tipo finito se pueden encontrar para encontrar equivalentes. Esos equivalentes serían polinomios de muy bajo grado que aproximan a trascendentes en entornos pequeños, que en una gran cantidad de problemas físicos eso es suficiente para calcular y no necesito un polinomio tan grande. Ese sería el concepto.
Por eso de los límites pasamos a esto de las trascendentes y de los equivalentes. Porque todo el objetivo, yo se los dije del primer día, todo el objetivo es calcular las trascendentes, encontrar métodos para calcular las trascendentes. Acá se usaron los límites para calcular, por ejemplo, esta trascendente en un rango muy pequeño. ¿Qué límite se usó? No cualquier límite, un límite particular. Primero, tenía que ser un finito, y a su vez, entre todos los finitos tenía que ser uno particular que daba 1. Y entonces desembocó en el cálculo de esta trascendente. No es para la única cosa que sirven los límites, sirven también para otras cosas. En este caso particular sirvió para esto. Ahora sí, profe. ¿Vamos? Bueno. Ahora vamos a el otro límite que está faltando, que tampoco es un poco más complicado de calcular que este de los infinitos, pero no es tan complicado como lo del tipo 0 sobre 0. Es el límite de la variable que tiende al infinito. Que estos son los que presentan las asíntotas horizontales. Bueno, el límite de la variable que tiende al infinito se escribe como límite de x que tiende a infinito de la función f de x. Esto puede dar dos valores diferentes. Un valor finito, y entonces ahí tenemos la asíntota horizontal. O puede dar directamente un valor infinito, que es el caso de los polinomios, por ejemplo. Profe, ¿qué dice el título? Límite de la variable que tiende a infinito. Que puede dar dos valores. Valor finito, estamos en presencia de asíntotas horizontal, y valor infinito. Bueno, para calcularlos, no importa la función que yo tenga, lo que tengo que hacer es lo siguiente: quedarme, de toda la función que tengo, quedarme con las partes más significativas. Las partes más significativas serían aquellas que son más grandes que cualquier otra cuando la x se hace muy grande. Por ejemplo, veamos distintos casos. Tengo la función y igual, pongámosle x al cuadrado más 3x, por ejemplo, tengo esa. ¿Cuál es la parte más significativa? La x al cuadrado. Porque cuando la x sea muy grande, el x al cuadrado, el 3x sería, no cuenta frente a x al cuadrado. Póngale a x valor 1.000.000, esto vale 3 millones, pero esto vale 10. Ahí está bien, hay 3 millones de diferencia. Póngale 100 millones y ahí este ni cuenta frente a este otro. Porque este vale 1 tera y este vale 300 millones, no, casi que no cuenta. Otro caso, por ejemplo, supongamos la función igual 1 sobre x al cuadrado más 1. Y bueno, acá la más significativa es la 1 sobre x al cuadrado. O sea que esta sería, cuando la x es muy grande, o sea, aquella de arriba se comporta como la x al cuadrado directamente. Y la de abajo se comporta como 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Y porque el 1 no cuenta. Dele a x nomás valor 100 y 1 sobre 100 o 1 sobre 99 dan exactamente el mismo valor. Por lo tanto, cuando la x es grande, esta se comporta como esta otra. Cuando hay polinomios, tanto arriba como abajo, se queda uno con los mayores grados. Por ejemplo, tengo igual, pongámosle x al cuadrado más 3x menos 2, todo esto elevado al cuadrado sobre x al cubo menos 1, por ejemplo. Aquí, ¿cuáles serían los mayores grados? Y bueno, dentro del paréntesis, el mayor grado es x al cuadrado. Sí, pero a su vez está elevado al cuadrado.
O sea que arriba me quedaría un x a la cuarta, que sería el más significativo. Y abajo me queda x al cubo. Por lo tanto, esta función, cuando haga la simplificación, queda directamente una x arriba. O sea que esta función se comporta para valores muy grandes como la función x. ¿Ven? Así es como se calcula. Entonces, supongamos que quiero hacer los distintos límites. Por ejemplo, quiero calcular esta que está acá, x al cuadrado más 3x. O sea, quiero calcular el límite de x que tiende a infinito de x al cuadrado más 3x. Este es aproximadamente igual al límite de x que tiende al infinito de x al cuadrado. Esto va al infinito. Ahí no hay duda. O sea, como ven, no es complicado, hay que tomar las más grandes. Quiero calcular el de la segunda. O sea, el límite de x que tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1. Bueno, esto es aproximadamente igual al límite de x que tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado, porque son los más significativos. Este se va a 0, ¿eh? O sea, este, al irse a 0, el 0 es asíntota horizontal de esta función. Aquella no tiene asíntota, se fue al infinito. Mientras que esta otra me da una asíntota horizontal. O sea, esta función haría, si uno la quiere graficar más o menos, dice igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y bueno, tiene una ordenada al origen de 1 y después se va a 0 cuando la función se va al infinito. Por lo tanto, esta función haría como una campanita así, ¿no? Hace esto y hace esto. Es simétrica, ahí no me salió muy simétrica que digamos. ¿Ven? Ahí tiene una asíntota, ¿ven? Horizontal. La última también da infinito, o sea, era, bueno, no me acuerdo cómo era, pero uno puede poner una parecida. Límite de x que tiende a infinito. Creo que era algo así como x al cuadrado más 3x más 2, todo elevado al cuadrado, sobre x al cubo más 3, una cosa así. Bueno, los más significativos acá son el límite de x que tiende al infinito, y acá me quedaría arriba x a la cuarta y abajo x al cubo. Simplificando, esto sería igual, ahora ya le pongo un igual porque ahora ya directamente simplifico acá. Es el límite de x que tiende al infinito de x. Y esto es lo mismo que antes da infinito, ¿eh? O sea que, de nuevo, acá tenemos un límite infinito. Solamente cuando da finito hay una asíntota vertical. Es decir, horizontal. Es decir, si el límite de x que tiende al infinito de una función f de x da un valor L, entonces ese L, que puede estar a la altura del 0 o no, es la asíntota horizontal de ese límite. O sea, más allá tomo los valores de la x, más y más se acerca la función a la recta asintótica. O sea, hacen ese trabajo. Ahora, cuando tienden al infinito, también se pueden ir en forma asintótica o no. Cuando se van en forma asintótica, se hacen parecidas a una recta. O sea, puede ocurrir dos cosas cuando se van al infinito. O se van siempre girando, es decir, siempre van creciendo, 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 creciendo. O bien lo hacen de una forma que en un momento, o sea, vienen girando, pero en un momento se enderezan. Y de ahí en más se van derechos. O sea que es posible encontrar una recta que a partir de un valor x, que generalmente es grande, empieza a acompañarlos. Entonces se dice que se van asintóticamente al infinito. Pero se van al infinito. O sea que tampoco me sirven de nada.
que se vayan creciendo para arriba permanentemente. Eso significa que no le puedo poner ninguna recta en ningún lugar que lo acompañe. Podría acompañarlos un pedacito con una recta determinada, pero al rato se me va a ir. Voy a tener que poner otra y otra y otra y así. No, nunca lo voy a poder, nunca los voy a poder seguir. Mientras que otras funciones en algún momento se hacen asintóticas. ¿Ven? Ahora, ¿cómo sé en qué momento se hacen asintóticas o no? Bueno, hay fórmulas del análisis para calcular en qué momento se hacen asintóticas o no. Pero esas fórmulas hay que acordárselas, esto es un lío. Hay una cosa mucho más simple, una forma mucho más simple para poder saberlo, y es simplemente calcular el límite. Cuando yo me quedo con los más significativos, entonces veo qué es lo que da al final. Si da 0, chao, eso es una asíntota horizontal y me olvido. El tema es cuando da infinito. Cuando da infinito, siempre me quedo con algo en el numerador, que se va al infinito. Si este que está en el numerador es de un cuadrado para arriba, no se va asintótico a nada. Se va siempre creciendo cada vez más. Pero si es lineal, ¿dónde está? Como en el caso este, que me quedó una X, se va asintótica. ¿Por qué? Porque cuando la X es muy grande, toda la función esta, por más complicada que sea, se comporta, según su tabla de valores, como la función X. Pero la función X es lineal. Quiere decir entonces que esta función podrá ser todo lo curva que quiera, pero a partir de cierto valor de X, se comporta como la X, o sea, se le hace asintótica a ella. ¿Se dan cuenta? No alcanza a ser igual a la X, se le hace asintótica. Las fórmulas son para poder saber si la función se va o no asintótica al infinito sin tener que calcular el límite, pero tiene que hacer otros cálculos. Cuando calcular el límite es muy simple, porque yo lo único que tengo que hacer es estimar quiénes son los de mayor grado, quiénes son los que mandan acá. Y a partir de ahí ya está. Pero cuidado, eso va a pasar siempre y cuando haya polinomios involucrados, ¿no? Si no hay polinomios involucrados, acá es distinto. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una función más rara, como esta otra. Por ejemplo, tengo igual a, póngale, x por el seno de x. Ahí no puedo andar haciendo cosas significativas porque uno dice, sí, el seno va entre 1 y menos 1. Entonces, al ir entre 1 y menos 1, cuando la X es muy grande, no es significativo frente a la otra. Si la X vale 1.000.000, el seno de 1.000.000 está entre 1 y menos 1, y la X no. La X se fue 1.000.000. Entonces, uno podría tentarse y decir, cuando la X es muy grande, esto se comporta aproximadamente como la X y concluir que la X es una asíntota. O sea, se va al infinito, pero se va asintótica. Eso está mal. Cuidado cuando hay funciones trascendentes metidas en el medio, porque es cierto que cuando la X es muy, muy grande, esto se comporta numéricamente como la X. Claro, pero cuidado porque el seno está cambiando de signo. Entonces, al cambiar de signo, no es cierto que esto se comporta como la X, sino que se comporta como la más menos X, dependiendo de si el seno es positivo o negativo. Entonces, esta no es una función que tiende al infinito en forma, como podríamos decir, así, sino que tiende al infinito en esta forma. O sea, los picos son cada vez más grandes, porque está limitada en signo por el seno. Entonces, cuidado cuando hay funciones trascendentes de por medio y uno quiere calcular el límite de la variable que tiende a infinito. Porque ahí hay que tener cuidado de que la función trascendente no le cambie el signo a la más grande. O sea, no es cuestión de desecharlo porque sí. En el caso de los polinomios esto no pasa.
Entonces, por eso los polinomios uno los puede desechar. Pero cuando hay funciones metidas en el medio, la cosa cambia. ¿Estamos más o menos? Sí, más o menos. Bueno, y con esto terminaríamos con los límites. Después ya la clase que viene vamos a pasar a ¿cómo se llama? Continuidad, y ya ahí entrar al tema de derivadas. Con esto ya podríamos hacer los primeros ejercicios que nos mandó al principio del semestre del otro profe, ¿no? Sí, todo. Sí, porque tiene las técnicas para calcularlo. Una consulta. 2 consultas. Bueno, hold up, porque iba a hacer 2. En el caso cuando tengamos parcial de análisis, ¿es en el mismo día es teórico y práctico? No. Bueno, y si no, ¿cómo sería un parcial de teórico? Más o menos, ¿qué vamos a hacer? Del teórico, para eso tienen el libro de Venturini que yo les di. Tienen que estudiar lo que dice ahí. A ver, vamos a poner de acuerdo en una cosa. Ustedes tienen un programa. Eso es lo que tienen que saber. Se dé o no se dé el tema, ustedes tienen que saber lo que dice el programa. A ver, yo no voy a pedir temas que no di. Obvio. Porque si no, es muy fácil. Agarro y pido el tema que no di y yo la paso tranquilo. No. Yo, en ese sentido, ustedes lo tienen que saber, pero yo no lo voy a pedir. Tema que no di. Pero los temas que yo di, eso lo tienen que saber teóricamente. Yo no puedo ponerme a explicar toda la teoría acá. Porque si yo me pongo a explicar toda la teoría, entonces, no más para ver todo lo relacionado, nomás con los límites esto de la variable que tiende al infinito, se va toda la clase. Entonces yo no puedo parar toda la clase. Ahora bien, ¿cómo es el sistema universitario? Yo explico los conceptos fundamentales, los cálculos para hacerlo y los procedimientos teóricos fundamentales. Todos los detalles los tienen que saber ustedes y para eso los tienen que leer del Venturini. Cuando tienen una duda, tienen que preguntar. Si ustedes no lo leen, después sí. Yo esto se lo voy a preguntar en el teórico y usted me lo tiene que dar tal cual es la teoría. Si usted solamente me dice, no, el límite de cuando tiene infinito es cuando da infinito. No, está mal. Eso no es la teoría. Eso es lo que pasa a palabra rápida nada más. Eso no es la teoría. La teoría la tienen que estudiar ustedes. Eso es así. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar la teoría y tienen que saber. Cuando no entienden de lo que yo di, vuelvo a repetir, lo que yo no di no hace falta. Pero cuidado, viene otro profe y se los puede preguntar y está en todo su derecho, y no hay pataleo. Si viene alguien, no da un tema, guarda porque esto va a pasar después cuando estén en los grados superiores. Viene alguien, no les da el tema, porque hubo paro, por lo que sea, o por lo que sea, no les da el tema. Y después se los pregunta, no hay pataleo, Si no lo saben, no lo saben. Lo tienen que saber. Y eso no es una cuestión que se le ocurra a los profesores o tal. Eso está escrito en el estatuto. O sea que está totalmente cubierto el tipo si se los pregunta y ustedes no lo saben y los bocha. Por eso les digo, les voy a aclarar esto. Sí, así es el sistema. Perdón, yo creo que Lucas lo que quiso preguntar es cómo es la modalidad del Bueno, parcial, se lo estoy diciendo. O sea, no, pero si es a desarrollar, es multiple choice, eso es lo que le quiso preguntar. No los temas. Y si por eso se lo dije a desarrollar. Por eso le digo. Listo. Claro, por eso le dije de entrada. El tema que yo no di, pues está bien, no lo haga. Yo simplemente una advertencia que le dije de todo lo demás. Conmigo no va a haber problema. Pero tiene que desarrollar como está la teoría de los temas que yo le di. No venir a decir lo poquito que yo le dije acá. Esto es orientativo nada más. Tiene que desarrollar tal cual está la teoría. Y no va a ser en el mismo día. Porque como guarda que el parcial teórico es optativo. No es obligatorio. No sé qué les han dicho a ustedes. Yo en realidad me refería a si usted nos iba a pedir que hagamos ejercitación o hagamos demostración o gráfica de funciones y eso. Y bueno, el desarrollo teórico, gráfica de funciones, ejercitación, demostraciones, ese tipo de cosas. No, ejercitación no, si esto no es práctico. Que usted pueda poner un ejercicio como ejemplo para reforzar la teoría es una cosa.
Pero no que con un problema va a explicar la teoría. O sea, yo no le pido ejercicio. Es teórico. Es desarrollo teórico. Es así esto. Y el desarrollo teórico es tal cual está en el libro. Por eso le di el libro de Venturini. Ahora, si usted dice, no, yo estudio por otro libro porque me gusta más el otro, no, a mí no me interesa. Mientras la teoría sea coherente y sea consistente, si la teoría la da por el autor A, el autor B, el autor C, a mí no me importa. El tema es que la teoría sea coherente. Si no usa la letra F de X, usa W de X, a mí no me importa. El tema es que use la letra en el momento que corresponde. Si no quiere escribir el límite en la forma límite, porque hay muchos que el límite lo escriben así. En vez de escribir límite, qué sé yo, escriben f de x, hacen así y ponen para x que tiende al valor A. Si lo quiere escribir de esa manera, a mí no me importa. En tanto sea consistente, a mí no me interesa. Eso es cuestión de cada uno. Yo lo escribo de una manera porque, bueno, trato de seguir la nomenclatura del libro. Pero no me interesa cómo lo hace alguien, siempre y cuando lo que escribe sea la teoría, sea consistente. Se entiende perfectamente, profe. Con respecto al programa, no sé si tenemos, al menos yo no lo tengo y yo lo pedí varias veces a la modalidad académica y todavía no la tenemos, ¿no? Pare. Si usted le puede compartir. Pare. Y otra cosa, no sé si tiene de casualidad algún modelo de parcial de años anteriores, si lo puede facilitar. Sí, acá no los tengo, pero después se los puedo facilitar. La clase que viene, por ejemplo, bueno, le puedo decir ahora. Pare, primero, a ver. No sé si pueden, porque lo que pasa es que para compartirlo tengo que llevarlo a, ¿cómo se llama? Tengo que llevarlo a la autogestión. A ver si pueden, ustedes están viendo la pantalla de todas maneras. Paren que arranque, que está. Este desgraciado se... A ver si pueden... No, por acá. No, se lo voy a tener que subir porque acá, si empiezan a copiar pantalla, tiene que copiar 700 pantallas acá. No, se lo voy a subir después a, ¿cómo se llama? Se lo voy a subir después a la autogestión. Pues si no, tiene que copiar 200 pantallas. ¿Estamos? Sí, sí, buenísimo. Eso, y si se acuerdan un modelo de parcial como para tener una idea. A ver, me acuerdo de memoria, por ejemplo, uno, a ver, como le digo, me acuerdo de memoria, ¿no? Pero es de teórico este, ¿eh? Por ejemplo, uno era demostración del límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x. El 2 era demostración de la derivada, bueno, este tema todavía no lo vimos, obviamente, de logaritmo en base a de la x. Y el tercero era criterio de primera derivada para máximos y mínimos. Bueno, como le digo, si lo hiciéramos ahora, el único que iría sería este que está acá. Entonces, por ejemplo, este segundo podría ser reemplazado por demostración de, por ejemplo, del método de cálculo para límite finito. Podría ser un ejemplo. Y el tercero, qué sé yo, podría ser, a ver, déjenme pensar, criterios para encontrar las asíntotas verticales de una función determinada. Podría ser otro tema. Estos dos temas que están acá, bueno, son temas que no van precisamente porque ustedes no lo han visto todavía. Pero bien, más o menos...
Eso lo desarrollamos en una hoja y después la subimos al... Eso o se la pasamos por mail, así. No, claro, eso es hacer un PDF y después se sube un mail, porque de lo contrario yo tengo que andar habilitando el aula virtual y es un lío el aula virtual, después depende, es acotada la cantidad de alumnos, después es difícil para andar pasando, subiendo los parciales, es un lío. Entonces es más práctico si se pasa a un PDF, yo los corrijo. Lo único que, claro, después el problema es, claro, en el aula virtual es más fácil porque se sube la corrección directamente al aula virtual. Acá es simplemente el que tiene alguna duda se lo tengo que mostrar de lo corregido, no hay otra, porque si no, a ustedes les es fácil pasar todos a un mail, pero yo tengo que pasar todo yo al mail. Y entonces el caso mío es más complicado, porque uno solo que se me pierda, ¿qué hago? ¿Cómo se lo paso? Entonces, en ese caso es más práctico que lo tenga yo y preguntan ustedes. Fuera del aula virtual no, porque yo lo subo al aula virtual, pero el aula virtual, como es un lío para manejarla, aparte tengo que pedir permiso, es todo un lío, por eso no lo hice. Bien, se entiende perfecto. ¿Y tiene más o menos una fecha aproximada? No, eso va a ser seguramente la primera o la segunda semana después que volvamos de vacaciones. Ah, ok, bien. Sí, porque es toda la primera parte. Y profe, una pregunta, ¿usted exigiría el mail de la facultad o puede ser cualquiera con el legajo ya escrito ahí? No, porque el mail de la facultad después se mezcla con todo lo otro que manda la facultad y después yo no voy a saber qué es qué. Yo para eso se crea un mail especial de esos que duran, que esos se crean en Google. Sí, esos temporarios, sí. Lo suficiente, porque total yo después una vez que me lo pasa lo bajo a la computadora y lo tengo yo, así que ya está. Entonces creo uno temporario, así ya está. Claro, está bien, gracias. Bueno. Si no hay más, terminaríamos acá. Bueno, profe, muchas gracias. Nos Muchas vemos en la gracias, siguiente profe. clase. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.